El día de hoy vamos a exponer nuestro podcast, el cual va a ser titulado como ¿cuál es la importancia de la inclusión social en la sociedad del siglo XXI? Vamos a comenzar dando una pregunta que va a dar la apertura a este conversatorio, la cual es ¿cómo define ahora la inclusión social? No sé, Nilson, por favor, ¿me puedes ayudar Estupendo. con esa pregunta? Listos, compañero. Muy buenas noches para todos. La, según lo que he consultado y según mis conocimientos, la inclusión social es una, digamos, es como una herramienta muy importante para incluir a las personas, no importa su edad, su color y eso, porque tienen las mismas posibilidades de salir adelante. Es decir, que tiene siempre las mismas capacidades de salir adelante, no importa los retos que tenga que enfrentar en la vida, simplemente tiene que aferrarse a las cosas de la vida, porque de eso se trata la vida, de incluirnos siempre como sociedad y no sentirnos como rechazados. A eso nos invitaría como más la pregunta como tal relacionado a lo que se invitaría más como hacer esas brechas de que cerremos esos lazos de inclusión, cerrar esas brechas de discriminación, de inclusión a las personas, porque tenemos algunas condiciones muy diferentes, diferentes capacidades y eso, porque no pueden tener las mismas capacidades de hacer las cosas. Entonces, puede ser de una manera equitativa, que todos los individuos pues, en la sociedad, independientemente, pueden tener su origen económico, social, su género, su condición sexual y su condición física, ¿sí? Y que puede tener las mismas oportunidades para acceder a diferentes recursos o servicios y derechos que ofrece la sociedad. También puede garantizar que los individuos pues, tienen sus características personales y circunstancias que la oportunidad de participar solamente en la vida plena y en la cultura, en la política, que sea parte del gobierno y no sea excluida. Esto implica una eliminación de las barreras, como le decía compañero, que impide que mucha de la participación y la promoción de la igualdad de las oportunidades, de modo que todas las personas puedan desarrollar su potencial, contribuir al bienestar de la sociedad. Los aspectos clave de la inclusión social pueden ser el acceso a los recursos y los servicios básicos, es decir, como la salud, es decir, que las personas pueden tener una educación porque tienen una buena educación a sus conocimientos, es decir, que puede garantizar una buena calidad en su educación. También, pues, que en la salud que alguien, una persona los puede colaborar y llevarlos al centro de médico para que no se sientan, que también ellos pues tengan una vivienda propia en buenas condiciones, claro está. Pues también que ellos que por la condición de incluso que sean pues, una discapacidad y eso, pues tengan un buen empleo y sean equitativos y pues tengan la participación comunitaria de la vida de la sociedad y del gobierno. Pues hay unos derechos civiles y políticos en la toma de las decisiones democráticas, es decir, que el gobierno debería de fomentar la inclusión a las personas que participen de diferentes eventos, en eventos culturales, deportivas y recreativas, donde podemos eliminar esas barreras de igualdad de género, a generar que las personas, no importa el sexo, como decía anteriormente, se puedan adaptarse a las diferentes servicios y a las diferentes barreras, combatir las diferentes discriminaciones, sea racial, étnica o social en cualquier aspecto de la diversidad. La educación puede ser pues, de pobreza porque puede implementar sus políticas para disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida, es decir, la equidad económica, a que sea más, que puedan tener un buen recurso económico y pueda salir adelante, ¿sí? Sin que no tenga que ser rechazado porque no tiene economía para poder ingresar a una universidad. ¿Listo? Desarrollo integral, pues que la persona tiene un buen desarrollo de las personas, contribuye y beneficia así a un proceso social y económico, es decir, pues de que va a reducir a que va a tener una buena calidad económica y que puede cumplir sus sueños, ¿sí? Es decir, que no va a ser excluido porque tiene la más capacidad de salir adelante, es decir, que va a tener un buen potencial y va a demostrar una buena imagen ante la sociedad. Espero que sea de mucho agrado y espero que esa pregunta sea. Muchas gracias. Continúa la siguiente pregunta. Muchas gracias. Atentamente, Nilson. Nilson, excelente respuesta, sobre todo muy completa y podemos encontrar dentro de lo que tú expones, principalmente lo que es la inclusión social y cómo se debe abordar frente a lo que es Ujú. el gobierno, el Estado y nosotros Ajá. como futuros profesionales. Vamos a proseguir a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál considera que es el
aporte o cuál es el principal aporte que desde su vivencia diaria como ciudadano debe hacer para generar un entorno que valore la diversidad y la participación social. Sara, ¿tú nos puedes colaborar con esta pregunta? Claro, bueno, desde mi vivencia diaria como ciudadana y pues como persona, considero que el principal aporte de la práctica constante de la inclusión y participación social es la empatía y el respeto hacia las otras personas, así como la promoción de la justicia social. Esto se traduce en acciones concretas que podemos hacer todos, como educarnos y educar a otras personas sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. Esto incluye aprender sobre las diversas culturas, identidades, orientaciones y experiencias que componen nuestra sociedad. También nos permite denunciar y actuar en contra de la discriminación y el prejuicio que se puede dar en casos pues cercanos a nosotros y podemos alzar la mano y denunciar estos casos. No quedarse en silencio frente a actos de abuso, de exclusión o que promuevan espacios de atropello hacia las otras personas. Más bien debemos es promover espacios seguros y acogedores en donde todos quepamos dentro de la sociedad. Y por último, también podemos fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad, asegurándonos de que todos tengan una voz y un lugar en donde las decisiones se tomen para beneficio de la comunidad, desde los espacios más pequeños hasta los más grandes, es decir, pues los grupos más cerrados, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad y también ya activamente como personas votantes, partícipes de derecho y de votación dentro de nuestro municipio, ciudad o departamento. Gracias por el espacio y espero sea de su agrado mi aporte. Sara, excelente. Acabamos de ver cuál sería nuestro aporte como ciudadanos frente a lo que es el papel de la inclusión social. Frente a esto, Samuel, una pregunta. ¿Cuál es el rol como profesionales? ¿Cuál es el rol que como profesionales deciden asumir de cara al proceso de inclusión social de quienes sean sus clientes o compañeros en los escenarios laborales? Bueno, buenas noches. Antes que nada, sí, pues en nuestro caso, como economistas o tener una profesión en cuanto al sector financiero en Colombia, tenemos un papel fundamental en la inclusión social. ¿Por qué? Yo, que trabajo en el sector bancario, evidencio día tras día cómo las personas, sobre todo los adultos mayores, tienen muchas dificultades a la hora de acceder a los servicios financieros de hoy en día. El por qué esto es porque gracias a a la tecnología, a la automatización de todos los servicios, todo se ha vuelto muy digital. Pero como no es un secreto para nadie, las personas de mayor edad, los adultos mayores, no es que manejen muy bien la tecnología. Y es en estos casos donde se nota más esa falta de interés por la inclusión de las empresas grandes. Sé que trabajo en una, sé que también debería de hacer algo más, solo que el ejemplo es todo ahora se maneja por aplicaciones. Cuando normalmente llega una persona al banco con un celular de teclistas, una panelita como la conocemos, esa persona está muy desactualizada a lo que se necesita hoy en día y el sector financiero o la mayoría de las entidades en el país no se enfocan en generar estrategias de ayuda a esas personas, sino que solo siguen avanzando y avanzando y avanzando en tecnología sin importarles lo que las personas que no tienen acceso a esto, cómo pueden hacer para dar soluciones a sus trámites. Entonces, como profesionales en el sector financiero, mi caso como economista, trataría de buscar las estrategias que permitan generar el beneficio económico para la empresa, pero también el beneficio social para todos los ciudadanos colombianos y que todos podamos acceder a los servicios necesarios hoy en día. Esa Vale, sería mi Samuel. respuesta.
Muchas gracias por tu aporte. Me parece importante porque preciso en esta materia pudimos hablar de la inclusión de adultos mayores durante lo largo del trabajo y de este ciclo pues de semestre educativo. Entonces me parece muy importante que nosotros como profesionales incluyamos también a los adultos mayores, como bien lo dices. Por último, y dando respuesta a la última pregunta de de esta oportunidad, les pregunto, ¿cuál considera que es el aporte que da la impronta unadista en su proceso de formación, el comprender y posibilitar la inclusión social? ¿Nos ayudas con la respuesta, por favor, David? Bueno, vamos a comenzar primero por hablar un poco de lo que es la UNAT y en qué se caracteriza. Sobre todo voy a enfocarme en cuando yo escogí la UNAT para formarme y es que tienen un núcleo de economía solidaria y ese núcleo va a ser importante tanto para la respuesta como bien lo dijo Samuel, nos va a generar una nueva perspectiva de mundo y eso nos ayudaría precisamente en nuestra labor profesional. Vamos a encontrar que primero se nota una cierta empatía hacia el prójimo menos favorecido y desde allí una perspectiva holística. Este planteamiento va a ser beneficioso tanto para nosotros como profesionales del futuro como para una sociedad que cada vez se ha vuelto más consumista e individualista. Por lo tanto, es preciso revisar que la comprensión de la inclusión social va a ser importante en varios aspectos de la vida. Primero, en generar retos de implementación en pro de la búsqueda de políticas públicas que ataquen el verdadero problema público de manera efectiva. Y esto porque los economistas también estamos llamados a la formulación e implementación de políticas públicas. Si nos damos cuenta, la vocación del economista debe ser precisamente encontrar ese punto de equilibrio y desde allí poder partir como egresados unadistas a marcar esa impronta, a marcar esa diferencia entre el unadista y los diferentes egresados de las diferentes facultades universitarias. Y es desde allí que como unadistas debemos representar a nuestra universidad como ese pilar solidario, aquellos que piensan diferente en una sociedad individualizante. Eso sería todo y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por habernos escuchado y por estar participando de este podcast. No sé si alguno quiera tomar la palabra y dar algunas frases antes de terminar. Buenas noches. Bueno, para finalizar, pues se trabajó de la manera muy colaborativa del desarrollo de todas las actividades relacionadas siempre de la fase 3 hasta la fase 5, ese compromiso de todos. Felicitaciones, gracias por tenerme a mí esa paciencia y pienso que el curso para mí como más que me identificaban porque sí, el curso de inclusión a mí me ha tenido muy bueno y la tutora ha sido muy buena conmigo y ustedes también. Entonces yo como conclusión, no, pues se hizo un buen trabajo en equipo, se vio que sabemos disponer las preguntas de manera adecuada y pues se manejó muy bien la necesidad del adulto mayor porque casi toda la fase manejamos con la necesidad de adulto mayor porque era como la más identificada y la más que veíamos como más problemática, como más en la sociedad y en el cual vivimos. Y pues la universidad pues se aplicó muy bien, como era, y la verdad que sí, la inclusión en la universidad es muy importante porque podemos identificar diferentes factores desde la sociedad, es decir, desde su cultura, de sus creencias, de sus capacidades, porque tenemos capacidad de salir adelante. Muchísimas gracias, compañeros, y espero que sea de mucho agrado y muchas gracias. Y gracias. Bueno, muchas gracias y esperamos poder que cada uno de ustedes haya entendido qué es la inclusión social. Y muchas gracias, Sara, muchas gracias, Nilson, y muchas gracias, Samuel. A ustedes muchas gracias. Gracias a todos por la participación. No, de nada, con mucho gusto, bendiciones.